Hacemos seguimiento a la situación que se vive en Venezuela, también con reacciones internacionales, no solo acá, desde París, también en Miami. Saludamos a Carlos Escalante, consultor en comunicación política, quien se ha desempeñado como también en algún momento secretario ejecutivo de la Cámara de Diputados del Congreso de Venezuela. Carlos, gracias por acompañarnos en el Canal América. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación y estar con ustedes conversando de estos acontecimientos que están dando vuelta alrededor del mundo. Bueno, Carlos, hace unas horas el bombardeo en Caracas, la captura de Nicolás Maduro. Sabemos que usted, además de ser consultor político, de haber sido secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, también ha sido promotor, en algún momento incluso con la iniciativa ciudadana del Premio Nobel de Paz que hoy tiene Venezuela. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las reacciones que existen en este momento en Miami? ¿Qué lectura tiene usted del actuar de Nicolás Maduro en los últimos días y de la respuesta de lo que podría ser el régimen de Maduro en próximas horas? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué cree usted que pueda pasar en el territorio venezolano en este momento, desde su lectura como experto? Bueno, Daniel, hoy amanecimos con lo que se estaba esperando desde hace más de 5 meses. El gobierno de los Estados Unidos había ya emitido orden de captura a Maduro y otras partes de su equipo de la dictadura que ha estado cada vez más férrea. Y hay que recordarle a la audiencia que el 28 de julio del año 24 Venezuela votó masivamente por el cambio democráticamente, participando masivamente en una elección que ganó Edmundo González Urrutia, y el gobierno de Maduro, la dictadura, no reconoció el resultado, nunca demostraron los resultados ni las actas, y a raíz de eso ha habido una escalada a nivel internacional de desconocimiento y de llamado a un cambio pacífico. Pero bueno, el cambio se ha dado de forma distinta. El gobierno norteamericano denunció ante las cortes norteamericanas de que el gobierno venezolano, la dictadura, los líderes de la dictadura, pertenecían y armaban un equipo de narcotiranos, propiamente hablando desde una cúpula llamada el Cartel de los Soles. Hay que recordar que el Cartel de los Soles se denomina por los militares, los altos rangos, los generales venezolanos no tienen estrellas, tienen soles. Y el poder militar, conjuntamente con Diosdado Cabello, la cúpula civil que acompaña a la dictadura militar venezolana, que acompañaba hasta el día de ayer la dictadura, ha sido entonces ya sentenciado por los Estados Unidos, y los Estados Unidos decidieron acabar con esta dictadura, pero fundamentalmente acabar con un gobierno que se ha dedicado a transportar y a ser facilitador de drogas en Estados Unidos fundamentalmente. Carlos, usted ha sido profesor de la Universidad de Barcelona, ha sido profesor acá de comunicación política en Europa, defensor de la democracia, ha estado activo muy cercano en algún momento a la OEA. Y quiero preguntarle por el derecho internacional. ¿Usted no cree que Donald Trump fractura el derecho internacional con este ataque para capturar a Nicolás Maduro? Porque el derecho Bueno, internacional no permite que existan este tipo de ataques independientemente de las situaciones internas que viva un país. sí, yo entiendo que esa preocupación puede venir de tu parte en la pregunta, pero también tenemos que entender que dónde está el derecho, los derechos humanos de las personas que salieron a votar el 28 de julio del año 24 y fueron violados los derechos de más de 10 millones de venezolanos que no pudieron hacer un cambio democrático por las vías normales que se buscan. Más bien esta dictadura lo que ha hecho es Claro. incluir mucho más férrea su proceso de dictadura, donde hay cientos de miles de presos políticos
y donde no se sabe dónde están, sin hablar de la cantidad de muertos y jóvenes que han luchado por la libertad y la democracia, la libertad de los derechos humanos, la libertad de expresión, y esos derechos humanos también hay que saberlos respetar. Claro, claro, por supuesto que eso también lo conoce el mundo entero, pero esto no da pie para que Estados Unidos pueda tener una agresión en otros países de América Latina militar, también de la misma proporción, con otra excusa o con otro argumento. Yo creo que esto es un momento puntual. Se buscaron todos los mecanismos posibles de negociación para no llegar a este punto. Todas las negociaciones por parte del gobierno y la dictadura de Maduro fue darle ganar tiempo y no cumplir nunca con los acuerdos. Los acuerdos de Barbados que se llegaron previo a las elecciones del 28 de julio del año 24 fueron totalmente incumplidos por el régimen de Maduro. Estados Unidos soltó a los narcosobrinos, soltó a Alex Saab. El gobierno dijo, vamos a elecciones limpias y reconocemos los resultados no se respetaron en ese momento los acuerdos. Y eso ha pasado cientos de veces. Hemos llegado a negociaciones, meses de negociaciones, y los Estados Unidos lo que ha hecho, perdón, el gobierno venezolano, la dictadura, lo único que ha hecho es patear siempre la mesa y no cumplir con los acuerdos. ¿Usted cree, Carlos, que este es el inicio o el final de la intervención militar de Estados Unidos Yo en creo no, Venezuela? esto es el inicio, apenas acaba de comenzar, tiene horas. Por lo único que se sabe oficialmente es que el gobierno norteamericano anunció que Nicolás Maduro y su esposa están detenidos y que van rumbo a los Estados Unidos. Esa es la única información oficial. Hasta ahora no tenemos mayor información ni por parte de la dictadura ni por parte de los Estados Unidos. Espero que en las próximas horas tendremos mayor información y esperemos un resultado que sea lo antes posible y poder llegar a una transición democrática, que es lo único que quiere Venezuela. El 80% de los venezolanos votaron masivamente por un cambio democrático, pero esta gente no quiso ese camino y aquí están los resultados. ¿Esta captura contra Nicolás Maduro se da por narcotráfico o por petróleo? Sea por narcotráfico, sea ¿Y dónde están las totalmente pruebas? bueno, Porque la Casa hay que Blanca no ha enseñado pruebas contundentes, habría reales, de esa, videos, de audios y eh, demás contra Nicolás Maduro. ¿Dónde están esas eso pruebas? Eso hay que preguntar a los fiscales que introdujeron la solicitud de, ¿cómo se llama?, de juicio contra Nicolás Maduro. Yo no las conozco, tú no las conoces, nadie las conoce, pero la Fiscalía Nadie. de los Pero Estados no se Unidos, la debería, antes Fiscalía de de llevar Nueva una York, narrativa en medios de una acusación tan seria, mostrar las pruebas a la opinión pública. no necesariamente, no siempre cuando hay un proceso abierto por, un delito como es narcotráfico, se muestran previas las pruebas. Creo que cuando han metido preso al Chapo Guzmán y a todos estos delincuentes narcotraficantes de México y de Colombia, nunca se muestran las pruebas. Para eso está el juicio, va a haber un juicio y a él se va a juzgar en base a las pruebas que se van a presentar en ese Es juicio. decir, se maneja una narrativa de narcotráfico, pero las pruebas todavía no las conocemos. ¿Es No, responsable de los medios de no comunicación tenemos que manejar esa narrativa? no, los ciudadanos no tenemos por qué conocerlo, lo tiene que conocer Claro, el tribunal pero en su la prensa momento. debería repetir esa narrativa con ese término sin tener las pruebas. ¿Dónde queda el Bueno, concepto del la periodismo de prensa es pruebas? libre, la prensa cuando es libre, cosa que no pasa en Venezuela, la prensa en Venezuela está totalmente callada, silenciada, sin no decir la cantidad de medios que fueron cerrados. La prensa cuando es libre interpreta como quiera decir los mensajes como mejor le parezcan. Finalmente, Carlos, ¿qué implicaciones culturales va a tener este ataque a Venezuela, no solo en Venezuela, sino en toda Sudamérica, en América Latina? ¿Qué implicaciones va a generar en la cultura latinoamericana? ¿Qué afectación, cuál es el impacto de psicología de masas que va a tener este ataque militar contra Caracas? Bueno, yo creo que esa respuesta todavía no la vamos a saber porque no sabemos el resultado final de este proceso. Ciertamente el mundo está cambiando, la información cambia, varía.
y culturalmente todos los pueblos van cambiando. Ya era una solicitud casi internacional de que había que hacer algo con Venezuela. ¿Ok? Que un régimen narcodictador no podía manejar un Estado como lo estaba haciendo, utilizando las instalaciones y las instituciones del gobierno venezolano para dedicarse al narcotráfico y también para reprimir a su pueblo, para meter presos opositores, para cerrar medios de comunicación, para no respetar elecciones y no tener elecciones limpias. Todo eso ha hecho que culturalmente se cambie. Por eso que en el mundo entero y principalmente en nuestro continente, la gente estaba desesperada de que esto llegara a un fin lo antes posible. Bueno, Carlos Escalante, muchísimas gracias, director del Centro Político desde Miami, por concedernos esta entrevista para Canal América, para el Paris City Paper y los medios aliados acá desde Francia. Le agradecemos por su tiempo, por su análisis objetivo en torno a esta situación que hoy se vive y que es noticia en el mundo entero. Gracias, Carlos Escalante.